para eso hoy tenemos un experto, pero también una persona dedicada al servicio y hoy amigo de nosotros, pero también personero del municipio de Rosal. Le damos una bienvenida al doctor José Fernando Luna, personero del Rosal, con una temática que será atención al usuario y del derecho de petición. Doctor José Fernando, por favor, bienvenido, siga. Muchísimas gracias por esa presentación, a quienes se encuentran en el recinto del Teatro Municipal de Facatativá y a todos los que nos siguen por las redes sociales, pues agradecerles sus más sinceras atención en este evento que, como ya lo indicaron, es el último día. Ya hicieron una apertura de mi nombre, digamos que dentro de esa funcionalidad que nosotros los personeros municipales tenemos, pues uno es la atención al ciudadano y dos, el derecho de petición. Agradecerle pues igual también al personero de acá de Facatativá, a John Jairo Monroy, por esta invitación, porque estos son espacios de construcción de política, ¿sí? Y nosotros dentro de las personerías lo que hacemos es una vigilancia de esa política pública, entre esas pues a lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, que es nuestro principal razón de ser, ¿sí? En el sentido de que sin ellos pues nosotros no podemos actuar, porque la vigilancia o las garantías de los derechos fundamentales pues están hacia las personas. Entonces vamos a iniciar hablando primero pues del derecho de petición. El derecho de petición nace por allá en 1628 con la Petitum Nostrae de Inglaterra, y es esas peticiones que los sublevados del reinado de Inglaterra pues veían que no tenían, digamos, la posibilidad de acceder a ciertos beneficios que sí lo tenían las clases altas de la monarquía inglesa. Entonces empieza esa relación. Sin embargo, esa relación de individuo-persona, ¿sí? Porque no, digamos que en esa trazabilidad del tiempo no se hablaba de persona o de ser humano. No todo el mundo tenía acceso a esos derechos. Sin embargo, por esa progresividad que se ha dado a través de las diferentes revoluciones o acontecimientos que al ser humano le han permitido acceder a otros derechos, pues tenemos ese primer evento, eso de 1628, con la Petitum Nostrae. Hace poquito celebramos el 10 de diciembre, que celebramos para los asistentes. Algo muy importante pues para la humanidad, y fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre esa declaración pues está el derecho de petición, y si lo miramos dentro de la Constitución Política de 1991, el derecho de petición también está consagrado. Sin embargo, dentro de ese acontecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para desarrollar el derecho de petición, pues teníamos un ordenamiento jurídico bastante rudimentario, ¿sí? Que era el Decreto 01 de 1984. Pero para poderlo ajustar al nuevo ordenamiento jurídico constitucional, pues la misma Corte Constitucional empezó a generar ciertas precisiones, porque hablábamos de formalismos. Le pedían la cédula al 150 al ciudadano, que tenía que indicar el nombre completo y traer los nombres de los papás, ¿sí? Traer de pronto la factura. Entonces empezaba a implicar o a colocar barreras que no podía acceder la persona a las peticiones, ¿sí? Quejas, peticiones, denuncias, felicitaciones y demás, de una manera, digamos, sin formalismos. Si nos vamos al artículo 228 de la Constitución Política, habla que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades.
Entonces, la Corte Constitucional empieza a regular y a hacer vigilancia de cómo el derecho de petición no debe implicar una formalidad, no le debe colocar barreras. Si usted no cumple con este requisito, entonces le rechazo. Y todavía lo vemos. Si nosotros atendemos a usuarios y hay entidades del orden nacional en que le piden muchísimos trámites para poder garantizar un derecho. El derecho de petición, ¿qué es? Es la solicitud de una persona hacia la administración o a quien cumple una función pública. Entonces, yo puedo acceder al derecho de petición a través del derecho de petición, puedo acceder a otros derechos, ¿como qué? El derecho a la salud. Acá la mayoría de los que estamos somos funcionarios y contratistas de la personería, ¿sí? Derecho a la salud, que es uno de los derechos más instados en el Estado colombiano, ¿a raíz de qué? Porque tenemos varias problemáticas frente al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Entonces hacemos requerimientos a los diferentes actores, y los actores pues deben cumplir con una función o una misionalidad. En el caso de la salud, las EPS o entidades administradoras de planes de beneficios deben cumplir con una función que es administrar, poderle garantizar al usuario que a través de una red prestadora, sea pública o privada, le garantice la atención, la promoción y la prevención de la salud. Desde la personalidad, pues hacemos esos requerimientos. Sin embargo, cuando no se accede a ese derecho a través de una petición, porque nosotros como entidades públicas también hacemos derechos de petición para poder acceder a el derecho de ese ciudadano que estamos representando, o que de manera oficiosa o en agencia oficiosa le vamos a brindar la garantía del derecho. Entonces acudimos a otra acción, que es la acción de amparo o acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en el decreto 2591 de 1991. ¿Hasta ahí vamos claros? No solamente entonces hablamos de salud, ¿qué otros derechos tenemos dentro de ese ordenamiento jurídico constitucional? Esa Carta Magna de 1991. Hablamos de educación, hablamos del buen nombre o habeas data, ¿sí? Debido proceso, no solamente en los procesos judiciales, sino en los administrativos, a los cuales se le hace vigilancia y control por parte del Ministerio Público en el orden territorial. ¿Qué otro derecho podemos hablar que podemos acceder a través del derecho de petición? Ya habíamos hablado de educación. Cuando un niño o niña adolescente accede a nuestros despachos para solicitar poder ser incluido. Algo que notamos es que pues tenemos población migrante, ¿sí? Y muchos no están regularizados. Pero digamos que a través de la educación, los niños menores de 18 años pueden acceder a un PPT transitorio, ¿sí? Que le va a permitir poder garantizar no solamente la educación, sino otras garantías, programas que el Estado colombiano ha brindado para que se le garantice. Y eso es en cumplimiento a ese último inciso del artículo 44 de la Constitución, que habla que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ahora, como funcionarios públicos, ¿sí? O servidores públicos, de acuerdo también a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución, yo acá me baso en la norma jurídica constitucional, ¿sí? Es la norma de normas de acuerdo al artículo 4. Entonces, eso es como la Biblia del servidor público, la Biblia del ciudadano de a pie, porque ahí está todo. De pronto que haya un desarrollo legal o jurisprudencial diferente, claro, porque a veces
consideramos y a veces la norma pensamos que la debemos interpretar a la manera que yo siento, que yo vivo, que yo observo, pero la norma debe ser abstracta e impersonal y general. Cuando hablamos de esa relación entre individuo y Estado, pues nosotros también nos debemos sujetar a unos principios básicos que están consagrados en el artículo 209 de la Constitución: imparcialidad, transparencia, celeridad, eficacia, ¿sí? Y que están desarrollados también en esa parte primera del CEPACA, la ley 1437 del 2011. Nosotros hacemos ese análisis o esa valoración antes de atender a alguien, de cómo yo debo portarme con el ciudadano, a sabiendas de que nosotros también somos personas. Lo que pasa es que a nosotros nos inviste una función, y es que somos servidores públicos, y eso nos hace ver hacia los demás como héroes, posiblemente por la capacidad de atención, ¿sí?, frente a ciertas particularidades, ¿sí?, porque el ciudadano considera que el servidor público conoce la norma. Y estos espacios permiten que nosotros como funcionarios también hagamos una aprehensión del conocimiento. Acá que llegó la policía, ahorita voy a poner un ejemplo frente al tema de atención, y pues va a ser con todo el respeto. Muchísimas gracias pues por estar acá, la Policía Nacional. Entonces, las personas siempre van a llegar a nuestros despachos con los problemas y se van a cargar y descargar con nosotros. ¿Cómo nosotros atendemos al ciudadano? Entonces, el ejemplo más claro acá es cuando el policía, en atención a esa función que le corresponde de garantizar la seguridad y la convivencia, requiere un ciudadano, ¿sí? Entonces le dice al ciudadano: muy buenos días, hazme un favor, ¿me permite su documento? Estamos haciendo una verificación de sus antecedentes, de los antecedentes de los ciudadanos, ¿sí? Pero eso solamente ocurre en algunos casos, porque a veces, digamos que también, pongo el tema de la policía, no es porque suceda, porque también sucede en nuestros despachos, como, sí, hago un favor, no le hice ni el favor, sino preste el documento. Entonces ya empieza ese choque, y si la otra persona de pronto va con unas preocupaciones en su cabeza, pues va a generar un impacto. Tercera ley de Newton, ¿cuál es? Acción y reacción. A toda acción, una reacción. Entonces la idea de nosotros como funcionarios públicos, ¿cuál es? Atender de manera oportuna, con calidad, con humanización y con dignidad humana a las personas, porque el otro también es igual que uno. ¿Cuál es la diferencia del otro? Ninguna. Lo único que nosotros nos diferenciamos es que nosotros somos servidores públicos. Entonces el ciudadano llega con esa preocupación de pronto al despacho de la personería de Facatativá, y él lo único que quiere es de pronto no que le resuelva, sino ser escuchado. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros para poder atender, y posiblemente entre esa escucha esté la solución, porque muchos ciudadanos también buscan es desahogarse y poder de pronto abrir ese espacio. Hoy en día hablamos de salud mental, y cómo estamos hoy congestionados en nuestra salud mental. Es decir, el devenir de la vida nos hace presionar en cualquier circunstancia. Cuando me venía trasladando del Rosal para Facatativá, pues yo iba por mi vía, y alguien en una curva en doble línea o a traspasar, iba en motocicleta, una motocicleta de alto cilindraje, y salió en la curva a pasar un vehículo, con la sorpresa de que yo iba por mi carril bien. Entonces, pues, digamos que mi reacción, ¿cuál fue? Echar pito, no echar la grosería, porque
Sí, no me iba a escuchar, me iba a quedar yo ahí alegando conmigo mismo. Pero acá es como para que hagamos una reflexión. Ya hablamos de que tercera ley de Newton, acción y reacción. Por lo tanto, nuestra vida depende siempre de un tercero que desconocemos o posiblemente conocemos. ¿Cómo yo reacciono frente a esa situación? Puede que, claro, no se evitó tener esa accidentalidad, pero la mente del ser humano es volátil y vuela, entonces ya uno se imagina y hace películas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Cómo nosotros con esa situación de nuestra mente, nuestra salud mental, nos generamos? Los medios de comunicación, cómo nos bombardean con cosas, ¿sí? Lo que leemos en redes sociales, lo que vemos en redes sociales, y nos estamos imaginando cosas de cómo yo puedo reaccionar, pero nunca me he puesto a pensar de cómo piensa el otro, ¿sí? Acá una situación, ¿cómo yo puedo evitar de no afectar al otro? Hacer un análisis, ¿sí?, filosófico, de lógica, es decir, bueno, con esta acción que yo vaya a realizar, ¿qué consecuencias puedo tener? Y las consecuencias pueden ser positivas o negativas. ¿Y a cuántas personas yo puedo lastimar con esas decisiones que yo tomo? Y eso debe ser en un instante, cada vez que tomemos esas decisiones, ¿sí?, en nuestra vida. Es algo muy mecánico. Uno al comienzo lo va haciendo y se demora, pero a medida que va pasando el tiempo, la mente va soltándose y dice, lo puedo hacer de esta manera para evitar de no afectar a otras personas. Bueno, vuelvo otra vez al derecho de petición. En esas situaciones pues tenemos un marco jurídico que es la 1755 del 2015. De acá mire cómo los derechos fundamentales positivizados, ¿sí?, los derechos humanos positivizados en esa norma constitucional, cómo se ve la progresividad. Hablamos del decreto 01 de 1984. Digamos que no está reglamentado, hablaba genéricamente y ponía barreras o imponía barreras al ciudadano para poder acceder a ciertos derechos. La Corte Constitucional, en sus diferentes pronunciamientos, le indica al legislador que tiene que regular el derecho de petición. Y sale la Ley 1437 del 2011. ¿Y qué sucede? Que en ese primer año demanda la parte del derecho de petición. ¿A razón de qué? De que el trámite se generó por una ley ordinaria y no por una ley estatutaria, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Y la Constitución dice que los derechos fundamentales se regulan a través de leyes estatutarias. Sin embargo, pues quedó ese bache ahí, ¿sí?, y nos reglamentamos a lo que nos decía la 1437. Pero si miramos la 1437 con la ley 1755, pues es lo mismo. Lo único es la formalidad que le tuvo que dar el Congreso de la República para poderla aplicar como una ley de la República para todas las personas. Esa ley 1755, y si miramos, la Constitución es de 1991, ¿sí? Los pronunciamientos que se dieron durante 1992 hasta el 2011, ¿cuántos años habían pasado? Casi 19 años. Y miramos desde el 2011 al 2015, 4 años. Tenemos un retraso, ¿sí?, de esas prácticas legislativas para poder garantizar derechos. Y acá pongo el ejemplo también con el derecho a la salud. El derecho a la salud, inicialmente en la Constitución política, no era un derecho fundamental.
estaba consagrado como un derecho económico, social y cultural, ¿sí? Y la Corte Constitucional, en su sabiduría, dice, no, pues para poder garantizar la salud como un derecho fundamental, se debe hacer a través de la conexividad del derecho a la vida. Y esa tesis duró muchísimo tiempo, hasta cuando en el 2008 la Corte, sentencia T760 del 2008, indica, no, el derecho a la salud debe primar como un derecho legítimo, ¿sí? Sin necesidad de la conexidad con el derecho a la vida. Es propio. 2008, estamos hablando. Y le dice, y a los señores legisladores, al Congreso de la República, Senado de la República y Cámara de Representantes, regulen esto. Del 2008 al 2015, ¿cuántos años pasaron? 7 años. ¿Y cuántos muertos han pasado? Muchísimos. ¿Y cuántos más van a pasar porque estamos en crisis en el sistema? Muchísimos. La tensión, mire la tensión. A veces, en un tiempo, cuando hablamos de la salud, llegaba el usuario casi a buscar una ayuda de manera urgente, sin una atención. Y el primer obstáculo que se daba, digamos, en las prestadoras, ¿quién era? En el vigilante. Porque decía, ¿sé qué EPS viene? Esa no tiene ningún vínculo. Es decir, quien mandaba ahí, el dueño del aviso, ¿quién era? El vigilante. Y se generaban esas muertes, ¿por qué? Los paseos, los malos llamados paseos de la muerte. Los malos paseos de la muerte se generaban. ¿Y cuántos se generaron ahí? Muchísimos. Por eso esa progresividad siempre de derechos siempre va a acarrear con me recuerda que se me fue la mente. ¿Qué estábamos hablando? Bueno, de la muerte. Entonces la progresividad del derecho. Siempre entonces yo tengo que poner en riesgo la vida, la salud, la integridad de las personas para poder garantizar un derecho. La Revolución Francesa, ¿en qué año fue? En 1789. Y garantizó fue que los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Basado en tres premisas o tres principios: fraternidad o solidaridad, igualdad y libertad. Estas dos últimas que garantizan los derechos civiles y políticos. Las otras, lo que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero bueno, ese no es el trasfondo acá de nuestra conferencia. Quería hacer relación de eso, es para que nosotros empecemos a entender que cuando vamos a hacer un requerimiento, porque a veces también nosotros como funcionarios nos toca hacer requerimientos, ¿sí? Personales, de pronto en familia, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposa, mi hermano, mi abuelita necesita algo. ¿Y qué hacemos? Requerir a quien corresponde. ¿Sí? Tener la capacidad de poder dar la orientación a donde es. Porque si es un tema de salud, pues no lo vamos a mandar a la Secretaría de Educación, ¿sí? O al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pues toca mirar bien el caso. Porque a veces direccionamos mal al ciudadano. Y es ese mal llamado también pimponeo con el que yo debato. ¿Por qué? Porque es que le dicen, toda la responsabilidad está en tal, y termina llegando a la personería. Y dice, pero quien debe cumplir la política pública es la administración pública, bajo los principios que están consagrados en ese 209. ¿Por qué tiene que ser la última ratio la personería? Y terminamos entonces investigando y disciplinando al funcionario. La idea es evitarnos eso,
demos la información. Por eso hay, para todos los funcionarios, un proceso que se llama el de inducción y reinducción, porque hay que enseñarle al funcionario cuáles son sus funciones, donde está el manual de funciones y procedimientos también, porque los desconocemos. Pensamos que con sentarme en una silla, mirar un computador, pues con eso yo ya le voy a resolver la vida, o trabajar 8 horas. Yo soy de los que discuto que el tema de sentarse en una silla, en un escritorio, no implica que usted le va a resolver al ciudadano de manera óptima el problema, porque los problemas no están ahí, los problemas están afuera, en el devenir, del allá para acá. Acá me encontré aquí mira, con una amiga. Hola Karen, buen día. En ese devenir, ¿sí? Los problemas no nacen porque sí, sino de esa relación ciudadano-ciudadano, ciudadano-estado, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de derechos, los derechos ambientales, entonces la relación individuo, ¿sí? Individuo, persona o ser humano con el entorno ambiental o ecológico. Les voy a hacer la presentación de una película que se llama Relatos Salvajes, ¿sí? Solamente una parte, porque esto se divide en 5. Esta película es en asocio entre España y Argentina, creo desde 2011, estuvo nominada a los premios Oscar, ganó algunos galardones en otros espacios, pero esto es para que entendamos cómo el ciudadano, la persona, acude a nuestro despacho con una solución, y lo que siempre ponemos barreras, sin implicar también lo que el otro piensa, el otro observa, el otro analiza. ¿Cuántos son los sentidos que tenemos los seres humanos? 5. ¿Sí? Algunos carecen, pero desarrollan otros. ¿Sí? Y las mujeres dicen, es que tenemos un sexto sentido, pero eso es mentira, porque eso es una intuición, y el que busca, encuentra, ¿sí o no? Es una intuición lo que tienen las mujeres, pero si nosotros tuviésemos esa intuición, nosotros los hombres, porque somos irracionales, a diferencia de las mujeres que son sentimentales, pues también encontraríamos. Pero acá no es de encontrar, sino de tener la voluntad del servicio. ¿Listo? Entonces, que ruede la película. Bueno, espero que el ver estas imágenes refleja el día a día de nosotros. ¿Quiere? Igualita. Toda, sí es buena. No, pero mire cómo nosotros podemos congestionar a una persona con nuestra actitud. Y nosotros también como personas, cuando vamos a recibir el trato, un trato digno de otra persona, a veces también queremos congestionar al ciudadano. Esto es una invitación no solamente al servidor público, sino también al ciudadano. ¿Por qué? Porque esta es una relación entre personas y el Estado se conforma entre personas, no entre infraestructura o institucionalidad, porque cada uno representamos una institucionalidad. Esta es una invitación realmente a que hagamos ese análisis de cómo nosotros estamos viendo nuestra vida, y nuestra vida siempre va a depender de un tercero, que fue lo que les dije, ¿sí? Y a toda acción una reacción. Mire, todo lo que se desencadenó esa situación, esa irreverencia de Bombita con la sociedad, con la institución, con el Estado, ¿sí? Todos tenemos inconformidades frente a muchas cosas. El no pensar igual, eso ya nos lleva a decir, oiga, ¿cómo yo debo
actuar de tal manera, pero nos complicamos la vida. Si usted piensa diferente, pues el otro también, y tiene un sentir, un vivir. Evitemos eso. Sí, ahorita que se acerca otra vez el tema electoral, bueno, ya no nos matamos por el trapo rojo y azul como antes, ¿no? Pero sí existen esas rivalidades, que el suyo es mejor, que la izquierda es mejor, que la derecha es mucho mejor, ¿sí? Pero no estamos construyendo país, no estamos construyendo una nación. Y quiero culminar con esta frase de un cineasta francés, ¿sí?, que dice: lo que es terrible en esta tierra es que todo el mundo tiene sus razones, ¿sí?, de Jean Renoir. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación, por la atención, y que continúe estos foros importantes para la construcción de una Colombia más democrática y participativa. Muchas gracias.